abiertas es una técnica de la entrevista motivacional. Y que quede claro, las preguntas cerradas no es una técnica, ¿ya? No es una técnica de, ¿ya? De la entrevista motivacional. Miren acá. Está mal acá. Esto está mal escrito. Y yo se los he pasado a ustedes y está mal escrito. Las preguntas cerradas no es una técnica. ¿Ya? Entonces ahí en nuestros cuadernos, ya acá ha habido un error. Ya las preguntas cerradas no es una técnica ya de la entrevista motivacional. La primera técnica son las preguntas abiertas. ¿Ya? Habíamos hablado y tenemos que quedarnos con esto, ¿no? A, dicción. A, sin. Dicción sin palabras. Así se vuelve la persona con problemas de alcohol, con problemas de droga, con problemas de adicción, ¿verdad? Se vuelve sin palabras, sin comunicación. O tiene una falsa comunicación, una mala comunicación. Puede comunicarse, puede hablar 5.000 palabras en un minuto, pero ¿cómo las habla? Las habla de manera agresiva. Entonces, ¿qué quiere decir? De que su comunicación, ¿verdad? Es agresiva, no es asertiva. Entonces, lo que queremos nosotros es de que la persona mediante el usuario, mediante las preguntas abiertas, ¿verdad? Pueda, ¿verdad? Informar parte de su historia. ¿No? Habíamos dicho eso. ¿Qué es una pregunta abierta? ¿No? Una pregunta abierta, habíamos dicho, es una pregunta que no se puede responder con un simple sí o un simple no. Y esto va a permitir que el usuario dé mayor o detallada más explicación de su tiempo de consumo, ¿no? Comprendemos lo que está experimentando o percibiendo. Eso tenemos, y eso lo vamos a ver en la tercera, ¿verdad? En la tercera técnica que la vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad? El paciente, el residente, el usuario tiene que darse cuenta de que nosotros comprendemos, no estamos comprendiendo, estamos percibiendo, ¿no? Y todo esto gracias a las preguntas abiertas. Habíamos hablado, ¿no? Habíamos dado unos ejemplos, háblame sobre, ¿no? Háblame sobre tu tiempo de consumo, hasta qué punto te deterioró la sustancia, ayúdame a entenderte o ayúdame a entender un poco más de este tema. Me dijiste, creo que tú sustraías, creo, la ropa de los cordeles de la casa de tu suegra, algo así. Una pregunta abierta, que la persona se va a desplayar más, el usuario se va a desplayar más. ¿Qué sucede cuando dejas de consumir? ¿Qué sucede cuando dejas de jugar? No, es una pregunta abierta. Con esas preguntas abiertas rompemos parte de la adicción, sin palabras, ¿no? Sin palabras del usuario, ¿no? E importante, muchas veces nos va a dar ganas, ¿ya? Y eso lo vas a detectar en el momento de la entrevista. Estás haciendo la entrevista y muchas veces te van a dar las ganas de querer agarrar y decirle o preguntarle al usuario, ¿no? Preguntarle, ¿y por qué? ¿No? Un ejemplo. Y Pepe, pero ¿por qué lo hacías? ¿No? Entonces, cuidado. Hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Por qué? No los por qué. O sea, ¿por qué no preguntar por qué? ¿No? El por qué no debe existir en nuestra entrevista motivacional. Es más, en la consejería menos debe existir el por qué. ¿Por qué lo hacía? ¿No? Porque suena a juzgar, ¿no? Dice, debe evitarse la pregunta ¿por qué? A pesar de ser abierta. Claro, el por qué es una pregunta abierta. Pero la razón es porque provoca resistencia en las personas al momento de sentirse cuestionadas. Por ejemplo,
¿Por qué no come verduras? ¿No? ¿O por qué no te internas? Estás que lo ajustas, ¿no? ¿Por qué no deja las drogas? ¿Ya? Entonces ahí hay un cuestionamiento, ¿no? Para el usuario, para el consumidor, para el jugador. ¿Ya? Entonces, esto no utilizarlo, no es estratégico. Dentro de la consejería y dentro de la entrevista motivacional. Preguntas cerradas, ya saben, las preguntas cerradas son las preguntas que nosotros podemos hacer y la persona va a responder con un simple sí o no. ¿No? Hay unos ejemplos, ¿no? ¿Levantarse temprano es un problema para usted? No. ¿Dónde le duele? La columna. ¿Cómo está? Regular. ¿Cuáles son las frutas que más le gustan? La manzana, ¿no? Preguntas, esta es su tarea, ¿verdad? Pero con otro formato, ¿ya? Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Nuestros exámenes, vamos a tener exámenes y yo les voy a poner preguntas cerradas y ustedes la tienen que convertir en preguntas abiertas. O de repente les voy a poner preguntas abiertas y ustedes lo tendrían que convertir en preguntas cerradas. ¿Ya? Entonces, eso el consejero terapéutico en adicciones ya tiene que dominar muy bien ya esto lo de las preguntas abiertas sobre todo. Porque gracias, y acá ya terminamos, gracias a las preguntas abiertas logramos empezar o iniciar empatía. ¿Ya? La empatía, la verdadera empatía, lo que llamamos, ¿verdad? Lo que nosotros llamamos alianza terapéutica. ¿Ok? Parte 4, pedir permiso. ¿Ya? Vamos a la parte 4 de pedir permiso para ir ya a la tercera, que tendría que ser. ¿No? Tercera herramienta o técnica de la entrevista motivacional. ¿Ok? Segundo enlace, grupo. 45 segundos. Segundo enlace, se los envío al grupo.